¿Alguna vez has basado tu fe en algo que Jesús nunca dijo? ¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las frases más citadas en la Iglesia, las que nos aferramos en tiempos de crisis, repetir en nuestras oraciones e incluso predicar desde el púlpito, no se encuentran en ningún lugar de la Biblia? Sí, escuchaste eso bien. Y aún peor, están dando forma a su fe, su visión de Dios y su identidad espiritual de manera que podría ser peligrosamente engañosa. Este video expondrá la verdad que pocos se atreven a hablar, que millones de cristianos están siguiendo sin saberlo, una versión de Jesucristo que no existe. Un Jesús construido sobre consignas reconfortantes, no sobre las Escrituras. Y aunque esas frases pueden sonar bien, te están robando una transformación real, fe real y una relación real con Dios. Probablemente hayas escuchado cosas como Dios no te dará más de lo que puedes manejar, o Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Pero, ¿qué pasa si creer en esas mentiras es la razón por la que te sientes distante de Dios? Hoy, estamos profundizando en la palabra. Vamos a abrir la Biblia, la línea por línea, y descubriremos lo que Jesús realmente dijo, y cómo sus palabras se cortan más profundamente, sanan más fuertes, y te llevan a una fe inquebrantable. Esta no es solo otra enseñanza, esta es una llamada de atención. Porque una vez que sepas la verdad, no podrás conformarte con nada menos. Así que quédese conmigo hasta el final, porque lo que escuchará hoy podría cambiar la forma en que sigues a Jesús para siempre. Si alguna vez te has sentido confundido, frustrado o espiritualmente atascado, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué tu fe se siente débil o por qué Dios parece silencioso? Este video contiene la respuesta. Y para cuando terminemos, sabrá exactamente qué dejar ir y qué aferrarse por el resto de su vida. Probablemente haya un verso que haya escuchado en la iglesia innumerables veces, citado con pasión, tal vez incluso escrita en una placa colgada en la pared de una sala de estar. Pero aquí está el sorpresa. Jesús nunca lo dijo. De hecho, un sorprendente número de dichos cristianos populares, aquellas frases de sentimiento, que salen tan fácilmente de la lengua, no están en la Biblia en absoluto. Y aún más alarmante, resaltan sutilmente la imagen de Jesucristo en alguien que nunca afirmó ser. No se trata solo de semántica, se trata de la fe, sobre cómo construimos nuestra relación con Dios, y si estamos siguiendo la voz real de Cristo o un eco de comodidad cultural. El peligro es real, y las consecuencias son espirituales. ¿Qué sucede cuando la gente cree en una versión de Jesús que no existe? Cuando la tradición eclipsa la verdad, la fundación comienza a romperse, y la fe construida sobre la ficción no puede resistir las tormentas de la vida. Muchos creyentes se encuentran en confusión espiritual, no porque carecen de deseo de Dios, sino porque han construido sus expectativas en frases que suenan santas, pero no tienen raíz bíblica. Tómese un momento para reflexionar. ¿Cuántas cosas has creído simplemente porque las escuchaste repetidamente? Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Sigue tu corazón. La fe arregla todo. Estos mantras son arrojados como escrituras, pero no están en ninguna parte en las enseñanzas de Jesús. Y aquí se encuentra el mensaje central. Si nuestra identidad espiritual está arraigada en las cosas que Jesús nunca dijo, entonces estamos persiguiendo sombras. Este no es un pequeño problema. Toca el corazón del Evangelio. La fe sin verdad se vuelve frágil, como construir una casa sobre arena. Jesucristo nos advirtió de este mismo peligro en Mateo 7, 26-27. Y sin embargo, muchos hoy, sin saberlo, caen en esta trampa, engañado por palabras que nunca habló. Seamos claros, Jesús no vino a hacernos sentir cómodos, vino a liberarnos, y la libertad comienza con la verdad. Juan 8:32 lo dice claramente. Entonces sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Pero, ¿cómo podemos ser libres si nos aferramos a las falsedades?
Estas citas erróneas crean una narración falsa que hace que Jesús parezca suave, agradable y conveniente, cuando el verdadero Jesús llama a la rendición, al sacrificio, a la fe que camina a través del fuego. Es más fácil creer en un Jesús que anima desde el costado que el que dice, toma tu cruz diariamente. Lucas 9:23. Pero el llamado de Dios nunca ha sido la facilidad, se ha tratado de transformación. Y esa transformación comienza en Él. Momento en que dejamos ir mentiras reconfortantes y se aferramos a la verdad divina. Uno de los mayores peligros de estos llamados dichos cristianos es cuán sutiles distorsionan nuestra comprensión de la gracia. Cuando alguien escucha, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, el enfoque cambia de la cruz a la autoexhortación. Pero la Biblia es clara, nuestra ayuda proviene del Señor, Salmo 121:2, no de nuestro propio esfuerzo. El Evangelio no se trata de rendimiento, se trata de rendirse. Y sin embargo, hemos dejado que la cultura reescriba los términos. Es hora de regresar. Es hora de restablecer nuestros corazones y mentes en torno a lo que Jesús realmente dijo. Porque sus palabras nunca fueron vagas, nunca vacías, y nunca apuntaron a hacer cosquillas en los oídos. Cortan profundamente, sanan por completo y nos guían a una vida enraizada en el poder y la presencia de Dios mismo. Así que aquí está la invitación. No, el desafío. Quita el ruido, las repeticiones, las frases pegadizas pero vacías. Deje que la fe se construya sobre el fundamento real, Jesús Cristo, la palabra viva. Que cada creyente examine lo que realmente creen sobre Dios y si está formado por la Biblia o por la tradición. Porque solo cuando conocemos su voz, su verdadera voz, podemos seguirlo en la vida que prometió. Y amigo, esa vida no se basa en lo que suena bien, se basa en la verdad, lo que se transforma. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a cómo estas falsas enseñanzas se han extendido tan fácilmente. Hay algo peligrosamente seductor en la familiaridad. Cuando una frase se repite con la frecuencia suficiente, especialmente desde un púlpito o dentro de una comunidad cristiana, comienza a sentirse como la verdad. Pero hagamos una pausa y preguntemos, ¿de dónde vino? ¿Fluyó de la boca de Jesucristo o es un eco cómodo transmitido a través de la cultura? Uno de los ejemplos más comunes es, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Suena empoderador, ¿verdad? Aprende el ego, aplaude a la autosuficiencia y encaja perfectamente en una cultura de ajetreo. Pero aquí está el giro. No es solo una no bíblica, es antibiblia. La esencia misma del Evangelio es que Dios ayuda a los indefensos, rescata a los rotos y levanta a los que no pueden levantarse. Romanos 5:6 dice, mientras todavía estábamos débiles, en el momento adecuado, Cristo murió por los impíos. Eso no es autoayuda, esa es la gracia divina. Otra frase que se escabulle en sermones y conversaciones espirituales es, Dios no te dará más de lo que puedes manejar. A menudo se dice con buenas intenciones, generalmente cuando alguien está pasando por el sufrimiento. Pero esta idea en realidad no viene de Jesús. Es una interpretación retorcida de 1 Corintios 10:13, que habla de la tentación, no el sufrimiento. El versículo dice que Dios no nos dejará tentarse más allá de lo que podemos soportar, y Él proporcionará una salida. Pero dolor, tragedia, desamor. Las Escrituras están llenas de personas fieles a las que se les dio mucho más de lo que podían manejar por su cuenta. Solo pregúntale a Job, pregúntale a Pablo, pregúntale a Jesús en Getsémane. La fe no significa que siempre te sentirás fuerte, significa que te apoyarás en el que es fuerte cuando no lo eres. Esa es la verdadera promesa. Estas mentiras familiares pueden parecer inofensivas, pero tienen fuertes consecuencias espirituales. Primero, alejan el peso de la fe de Dios y al individuo. Cuando alguien cree que Dios se ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, comienzan a luchar en lugar de rendirse. Y esforzarse conduce al agotamiento, desilusión,
una fe que se siente más como una carga que como una bendición. La Biblia nunca enseña que tienes que ganar la ayuda de Dios. Todo lo contrario, declara que su gracia es un regalo. Efesios 2, 8, 9. Y cuando las personas comienzan a construir su teología en dichos pegadizos, en lugar de escrituras, crean un Jesús que no existe, una caricatura diseñada para consolar en lugar de condenar. Pero Jesucristo no llegó a ser aceptable, llegó a ser Señor. Hablemos del impacto emocional. Cuando la vida no va como se esperaba, cuando el trabajo falla, la enfermedad regresa, la oración parece sin respuesta, los creyentes que se han aferrado a estas frases falsas comienzan a sentirse traicionadas. Cuestionan su fe sin darse cuenta de que no era la Biblia la que los decepcionó, era la versión falsificada que se les enseñaba. Ese es el peligro. No solo información errónea, sino tergiversación. Reemplaza a un Salvador que camina con nosotros en el fuego con una fantasía que solo aparece cuando la vida es suave. Y cuando llega la tormenta, ese Jesús imaginario desaparece, dejando confusión en su lugar. Pero el verdadero Jesús, el que suda sangre en agonía, que lloró en una tumba, que colgó en una cruz, nunca prometió facilidad. Prometió presencia. Prometió un propósito a través del dolor. Entonces, ¿cuál es la solución? Comienza con conciencia. Reconocer que solo porque algo suena bíblico, no significa que sea bíblico. La fe no se basa en las calcomanías o las citas de Pinterest. Está construido sobre la palabra viviente de Dios. Eso significa volver a las Escrituras, comparar cada frase con lo que Jesús realmente dijo. Significa probar el espíritu de lo que creemos, como 1 Juan 4, 1 nos enseña a hacer. Y sobre todo, significa elegir la verdad sobre la tradición, incluso cuando la verdad es incómoda. Pero es en esa incomodidad que comienza el crecimiento real. Ahora veamos más profundamente cómo estas falsas enseñanzas lograron difundirse tan rápido y convincentemente en las comunidades de fe modernas. No se necesita mucho para que se sienta como la verdad. Solo repélale con la frecuencia suficiente. Así es exactamente como muchas de estas falsas enseñanzas ganaron terreno en la Iglesia. No se extendieron a través del estudio o la revelación, sino a través de la repetición. Desde púlpitos hasta podcasts, desde memes de redes sociales, hasta conversaciones en grupos pequeños, estas frases circulan como el folclore espiritual. Son pegadizos, reconfortantes y fáciles de recordar. Pero aquí está la cosa. La facilidad de repetición no es evidencia de la verdad. Y cuando los creyentes confían más en los dichos populares que en la Biblia, sin saberlo, entran en lo que podríamos llamar la trampa de tradición. Aquí es donde las generaciones construyen su fe en algo que Jesús nunca dijo, y peor, algo que puede alejarlos de él. Proverbios 30, 5-6. Nos advierte que no agregemos a las palabras de Dios, o nos reprenderá y nos demostrará un mentiroso. La trampa de tradición es sutil pero poderosa. Con el tiempo, se hace difícil separar la verdad de Dios de la invención del hombre. La gente comienza a citar dichos con la misma autoridad que las Escrituras, incluso si esas palabras no están en ninguna parte de la Biblia. Las iglesias predican sermones con temas que suenan espirituales, pero están arraigadas en valores culturales, no en las enseñanzas de Jesucristo. Solo cree en ti mismo. Conviértalo en existencia. Eres suficiente tal como eres. Estos mantras pueden tener un atractivo emocional, pero contradicen el núcleo del Evangelio. El mensaje de Jesús nunca fue sobre la autoglorificación, se trataba de morir para sí mismo. Lucas 14:27 lo dice claramente: quien no lleve su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y sin embargo, muchos creyentes están sin saberlo, más por el lenguaje de TikTok que la verdad de las Escrituras. También hay algo peligrosamente seductor en estas falsas enseñanzas. Apelan al orgullo y al control. Piénsalo. Tienes esto. Solo inténtate más. Sé la mejor versión de ti mismo.
Estos suenan empoderadores, pero te convierten en el centro de la historia. No Dios. Cambian la gloria de la cruz a la fuerza personal, de la rendición a la autodeterminación. Ese no es el mensaje de Jesús. Él dijo, aparte de mí, no puedes hacer nada. Juan 15:5. Y sin embargo, hemos aceptado mensajes que susurran exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la dependencia es incómoda. La humildad es difícil, pero ese es el suelo mismo en el que crece la fe real. Y cualquier cosa que nos aleja de la dependencia de Dios, incluso si suena bien, es en última instancia una amenaza espiritual. Las falsas enseñanzas también se extienden porque se sienten bien. Seamos honestos. ¿Quién no quiere escuchar que la vida siempre funcionará? Que su avance está a la vuelta de la esquina, que todo dolor pronto desaparecerá, pero el Evangelio no promete una comodidad instantánea. Promete esperanza eterna a través del sufrimiento. Cuando los cristianos se aferran a consignas motivacionales en lugar de la palabra viviente, se desnutren espiritualmente. Hebreos 5:12 habla de creyentes que todavía necesitan leche en lugar de alimentos sólidos, no han madurado en verdad. Y muchas veces es porque lo que se sirve suena más como psicología con un envoltorio espiritual que las enseñanzas de Jesucristo. Pero la verdadera madurez espiritual significa crecer los clichés y la convicción. Significa elegir la profundidad sobre la dopamina. Entonces, ¿cómo revertimos esto? ¿Cómo reclamamos la verdad cruda y sin compromisos del Evangelio? Comienza rompiendo el ciclo de repetición. Al atreverse a preguntar, ¿Jesús realmente dijo eso? Y al dejar que las Escrituras, no la cultura, sean nuestra base. Eso significa abrir la Biblia, incluso si desafía todo lo que pensamos que sabíamos. Significa adoptar enseñanzas que no solo inspiran, sino que se transforman. Y significa entregar nuestro orgullo, nuestra necesidad de control e incluso nuestras preferencias. Porque solo entonces podemos escuchar realmente lo que Jesús realmente dijo, y no solo lo que esperábamos que dijo. Hablando de eso, veamos ahora algunas de esas palabras exactas de Cristo, y cómo contrastan bruscamente con lo que a menudo se cite mal en su nombre. Es hora de silenciar el ruido y finalmente escuchar lo que Jesús realmente dijo. No es lo que hace eco de la cultura, no lo que se siente bien, sino sus palabras reales, crudas e alteradoras. Una de las ideas más incomprendidas en el cristianismo moderno es que debemos limpiarnos antes de venir a Dios. Pero Jesús nunca dijo eso. De hecho, dijo lo contrario. En Mateo 11:28 declaró: «Ven a mí, todos ustedes que están cansados y cargados, y yo te daré descanso». Observe lo que él no dijo. No dijo: «Ven a mí una vez que lo hayas hecho todo junto». Invitó a los cansados, no lo dignó. Y esa declaración voltea la religión sobre su cabeza. Porque la verdadera fe no se trata de llegar perfecto. Se trata de venir roto y confiar en que Dios hará la curación. Luego está la idea de que se supone que debemos esforzarnos más, hacer más, esforzarse constantemente por agradar a Dios. Pero de nuevo, Jesús Cristo desmanteló esa narrativa. En Juan 15:5 lo deja dolorosamente claro. Aparte de mí, no puedes hacer nada. No un poco, no apenas, sino nada. Ese tipo de verdad se enfrenta a nuestro orgullo, nos humilla. Porque ninguna cantidad de esfuerzo, talento o autodisciplina puede reemplazar la dependencia de Dios. Y sin embargo, muchos creyentes viven como Él dijo: «Haz tu mejor esfuerzo y te encontraré a mitad de camino». Esa mentira crea agotamiento. Conduce a una fe basada en el rendimiento, en lugar de la gracia. Pero Jesús nos invita a permanecer en Él, para descansar en la relación, no en el trabajo de la religión. Esa es una diferencia radical, y es el corazón del Evangelio. Otra falsa idea a la que nos encanta aferrarnos es: Dios no te dará más de lo que puedes manejar.
Pero Jesús nunca dijo eso tampoco. Lo que dijo fue mucho más honesto y mucho más esperanzador. En Lucas 9:23 dice: «Quien quiera ser mi discípulo, debe negarse a sí mismos y tomar su cruz a diario y seguirme». Eso no suena como comodidad, suena como compromiso. Jesús no promete un camino fácil, Él promete su presencia en el camino. Y cuando el peso de la vida se siente aplastante, su fuerza se convierte en nuestra fuerza. La Biblia no enseña que nunca nos abrumen, enseña que en lo abrumador Dios nunca nos dejará. Esa es una verdadera fe, confiar incluso cuando es demasiado manejar solo. Lo que dijo Jesús señaló constantemente la rendición, sin luchar. Le dijo al joven gobernante rico que renunciara a todo y lo siguiera, Mateo 19:21. Elogió al recaudador de impuestos que le golpeó el pecho y lloró por la misericordia, Lucas 18:13. No el fariseo que se desempeñó sin problemas. Bendijo a los pobres en espíritu, los mansos, los dolientes, Mateo 5, no los seguros y autosuficientes. Eso significa que seguir a Jesús no se trata de actuar con fuerza, se trata de admitir debilidad y inclinarse totalmente en su fuerza. Se trata de la rendición diaria, de dejar de lado la ilusión del control y elegir confiar incluso cuando nos cuesta algo. Ese tipo de fe no es suave, es sacrificio, pero en esa rendición encontramos la verdadera libertad, transformación real. Una paz que el mundo no puede dar. Entonces, la próxima vez que alguien arroje una frase que suena espiritual, haga una pausa y pregunta: ¿Jesús realmente dijo eso? Y luego vea los evangelios. Matthew, Mark, Luke y John sostienen las verdaderas palabras de Cristo. Léalos. Medita en ellos. Deja que te confronten, te consuelen y te cambien. Porque no se trata de lo que es popular, se trata de lo que es poderoso. Y solo sus verdaderas palabras tienen el poder de salvar, sanar, restaurar tu alma. Ahora, tomemos esto aún más profundamente explorando lo que sucede con nuestra fe cuando lo basamos en mentiras, cuando sin saberlo construimos nuestra relación con una versión de Jesús que nunca existió. Cuando alguien construye su fe en algo que Jesús nunca dijo, no solo están mal informados, están siendo engañados. Y ese no es un problema pequeño, es una crisis espiritual. Debido a que en el momento en que comenzamos a creer en una versión de Jesús que no se alinea con las Escrituras, comenzamos a seguir a un Salvador que no existe. Ese tipo de fe se siente bien por un tiempo. Incluso puede inspirar, motivar o consuelo temporalmente. Pero finalmente, la realidad choca con la fantasía. Las facturas no se les paga, la enfermedad no desaparece, las oraciones parecen sin respuesta. Y de repente, el Jesús que pensamos que sabíamos parece distante. Pero aquí está la verdad. No fue Jesús quien falló. Era la versión falsa en la que creíamos, un producto de la cultura, no de la Biblia. Y esa realización sacude el núcleo de la fe. Una de las consecuencias más dañinas de creer en las mentiras espirituales es la creación de falsas expectativas. La gente comienza a pensar que tener fe significa que todo funcionará perfectamente. Si solo creo lo suficiente, Dios lo arreglará todo. Si dije, me enriqueceré. Si rezo con fuerza, mis problemas desaparecerán. Pero nada de eso fue prometido por Jesús. En cambio dijo, en este mundo tendrás problemas. Juan 16:33. Esa no es una advertencia, es una garantía. Sin embargo, también dijo, atrapan el corazón, he superado el mundo. Entonces sí, habrá dolor, pero también paz. Habrá un caos, pero también a Cristo. Cuando esperamos que la fe borre los problemas, estamos preparados para la decepción. Pero cuando entendemos la fe como la fuerza a través de los problemas, nuestras raíces espirituales crecen más de lo que imaginamos. Las creencias falsas también conducen a conclusiones peligrosas sobre el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando alguien cree que Dios quiere que sea feliz,
Pueden comenzar a pensar que cualquier cosa que interrumpa su felicidad debe estar fuera de la voluntad de Dios. Pero la Biblia nunca define el propósito de Dios para nosotros como felicidad, lo define como santidad. En 1 Pedro 1:16, se nos dice, «Sé santo, porque soy santo». Esa es una llamada más alta. Dios se preocupa mucho más por su madurez espiritual que su comodidad temporal. Cuando perseguimos la felicidad como un signo de favor divino, extrañamos el fuego refinado de las pruebas que realmente profundizan nuestra fe y transforman nuestros corazones. A veces, Dios permite incomodidad, no para castigar, sino purificar. Y las mentiras que creemos pueden cegarnos a esa verdad. Con el tiempo, los creyentes que confían en falsas enseñanzas pueden desilusionarse con toda la idea de Dios. Comienzan a cuestionar su bondad, su cercanía, incluso su existencia. No porque Dios cambió, sino porque sus expectativas se construyeron sobre la ficción. Podrían decir cosas como, «Intenté la fe y no funcionó», cuando en realidad intentaron una fe que no estaba arraigada en Jesucristo, sino en los consignas y la teología suave. Es por eso que saber lo que realmente dijo Jesús importa tan profundamente. No se trata de ser teológicamente correcto, se trata de supervivencia espiritual. Cuando las tormentas golpean, y lo harán, lo único que tendrá es la verdad. Jesús dijo, «Todos los que escuchan estas palabras mías y las ponen en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa en la roca». Mateo 7:24. Todo lo demás, arena. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de que nos hemos aferrado a las mentiras? Nos humillamos. Volvemos a la fuente. Dejamos que las Escrituras realineen nuestras expectativas y renovamos nuestra comprensión de quién es realmente Dios. Porque cuando conoces al verdadero Jesús, no la versión suave y cómoda que ha creado, experimenta un tipo de fe más profundo. Uno que no colapse bajo presión, uno que atraviesa el fuego y aún adora, uno que se aferra a Dios, no porque la vida sea fácil, sino porque Él es fiel. Ahora exploremos lo que realmente se necesita para volver a ese tipo de fe, para soltar las mentiras y reconstruir nuestro fundamento sobre la verdad inquebrantable de Jesucristo. El camino a la verdad no comienza con el conocimiento, comienza con la humildad. Santiago 4:6 nos recuerda, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra el favor de los humildes. Ese verso no es solo teológico, es práctico, porque cuando alguien se da cuenta de que ha creído cosas que Jesús nunca dijo, el primer instinto podría ser la defensiva. Pero el verdadero crecimiento espiritual comienza cuando estamos dispuestos a decir, tal vez estaba equivocado. Eso no es debilidad, es sabiduría. Es la postura de un corazón que está listo para la transformación. Regresar a la verdad requiere establecer orgullo, dejar de lado el ego y acercarse a Dios como un niño, curioso, enseñable y desesperado por lo que es real. Y ese tipo de humildad abre la puerta a una relación más profunda con Jesucristo, de lo que hemos sabido. El siguiente paso, ir a los evangelios. No confíe en la memoria o la cultura o la opinión de otra persona. Vaya directamente a la fuente. Matthew, Mark, Luke y John no son solo documentos históricos, son la voz grabada de Jesús. Ahí es donde lo escuchamos llamar al cansado, sanar a la rota, confrontar hipocresía y redefinir la grandeza. ¿Quieres saber lo que Dios piensa? Mira lo que dijo Jesús. ¿Quieres entender la fe? Mira cómo vivió Jesús. Muchos creyentes se saltan los evangelios a favor de las cartas o proverbios, pero si queremos seguir a Cristo, necesitamos conocer su voz íntimamente. Y eso significa abrir las páginas con un corazón abierto, dejar que las palabras nos interrumpan, nos desafíen y nos reconstruyan de adentro hacia afuera. Y no solo leas, estudio. El contexto importa. Los clichés se desmoronan bajo el peso de las Escrituras cuando se ven en su entorno adecuado. Tómese el tiempo para comprender con quién estaba hablando Jesús. ¿Cuál era la situación?
y cómo su mensaje confronta las distorsiones modernas. En lugar de preguntar, ¿qué significa este verso para mí?, empiece a preguntar, ¿qué quiso decir Jesús cuando lo dijo? Ese cambio solo puede cambiar todo, porque no estamos buscando una comodidad personalizada, estamos buscando la verdad divina. Y cuando estudiamos la Biblia con reverencia y hambre, dejamos de verla como un libro de citas y comenzamos a vivirla como un manual para la supervivencia espiritual. No se trata de agarrar versos para apoyar nuestros sentimientos, se trata de dejar que las Escrituras dan forma a nuestra identidad en Cristo. Una de las cosas más poderosas que un creyente puede hacer es permitir que Jesús las interrumpa. Deja que voltee las mesas en tu templo, como lo hizo en Mateo 21. Deja que enfrente tus rutinas, tus creencias cómodas, tu suave teología. No vino a validar tu estilo de vida, vino a redimir tu alma. Y eso a menudo es incómodo. El verdadero Jesús habla cosas que nos sacuden, nos dice que amemos a los enemigos, perdonemos sin cesar y sirvamos sin aplausos. Ese tipo de evangelio no siempre es fácil de tragar, pero es el único para el que vale la pena vivir. La verdadera fe no te dejará igual. Te estirará, te presionará, te refina. Y en ese proceso produce el tipo de profundidad espiritual que nada en este mundo puede imitar. Entonces, si estás listo para alejarte de los lemas superficiales y en la verdad sagrada, este es tu momento. No mañana, no cuando la vida se establece. Ahora mismo. Abra los evangelios. Hablar con Dios en oración. Pídale al Espíritu Santo que revele la verdad que lo libera. Juan 16:13. Y mientras te muestra lo que Jesús realmente dijo, suelta todo lo que no se alinea. Porque la transformación real comienza cuando dejamos de citar lo que suena bien y comenzamos a vivir lo que Dios realmente dijo. Y ahora es hora de tomar esa verdad y reconstruir este momento en un terreno sólido. Llega un momento en el viaje de cada creyente cuando deben tomar una decisión: seguir construyendo con creencias prestadas o comenzar de nuevo en las palabras sólidas de Jesucristo. Y amigo, ese momento es ahora. Reconstruir tu fe no significa abandonar todo lo que una vez creyó, significa refinarlo. Significa tirar las frases vacías y reemplazarlas con la verdad viva de Dios. Significa elegir la fe arraigada en las Escrituras sobre los sentimientos, rendirse sobre el esfuerzo, la obediencia por la popularidad. Jesús nos dijo claramente en Mateo 7, 24-25, que el sabio construye su casa en la roca escuchando y haciendo sus palabras, no citando la cultura, no siguiendo a la multitud, pero al anclar profundamente en lo que realmente dijo. Ese es el tipo de base que se destaca cuando todo lo demás se desmorona. Pero esto es lo que realmente se ve la reconstrucción. Es diario, intencional y a menudo incómodo. Está despertando y preguntando: Señor, ¿qué dices?, antes de comprobar lo que otros dicen. Está abriendo la Biblia no solo para inspirarse, sino también para obtener instrucciones. Está aprendiendo a rezar desde un lugar de dependencia, no de demanda. Y cuando la vida se vuelve desordenada, no se está ejecutando para citas pegadizas, está corriendo hacia Cristo. Porque la verdad no está de moda, es atemporal. Y cuando tu alma se basa en la eterna palabra de Dios, sin tormenta, sin mentira, ningún fracaso puede sacudirte. Ese tipo de fe no solo sobrevive, sino que prospera. Y esa es la vida en la que Jesús te invita. No una actuación, no una perfección, sino una conexión profunda e inquebrantable con Él. Seamos honestos, esto no es fácil. Requiere una especie de coraje espiritual del que pocos hablan. Es más fácil seguir la corriente, seguir diciendo lo que todos los demás dicen. Pero el Evangelio nunca se trató de facilidad. Se trata de la eternidad. Y no te hicieron mezclar, te hicieron que te apartaran. Romanos 12:2 nos llama a ser transformados por la renovación de su mente. Eso significa dejar ir suposiciones. Significa negarse a ajustarse a la teología de sentirse bien.
y significa construir tu vida, tus oraciones, tu propia identidad, en las palabras de Jesús. Porque cuando esa sea tu base, tu fe no se romperá bajo presión, brillará bajo presión. También significa hacer un cambio en lo que repite. Deja de citar lo que Jesús nunca dijo. Deja de compartir medias verdades enmascaradas en lengua cristiana. Tus palabras importan. Dan forma a cómo los demás ven a Jesús, cómo entienden la Biblia, cómo interpretan la fe. Así que deja que tu boca haga eco del cielo. Deje que sus declaraciones reflejen las Escrituras, no los lemas. Como dice Proverbios 18:21, la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Y cuando dices verdad, no solo cambias tu propio camino, sino que iluminas los demás. Los llevas al verdadero Jesús, el que salva, redime y restaura. Eso es lo que hace un discípulo, y en eso te estás convirtiendo. Y finalmente, recuerde esto. Al final, no se trata de cuánta escritura citó, se trata de si conoció a quien lo habló. Jesús advirtió en Mateo 7, 22-23, que muchos afirmarán conocerlo, pero solo aquellos que hicieron la voluntad de su Padre entrarán en el reino. Eso no está destinado a asustarte, está destinado a despertarte, porque ahora lo sabes mejor. Y ahora puedes caminar hacia adelante con claridad, propósito y verdad. Entonces, construyamos nuevamente, rice de ladrillo, verso por verso, día a día, en el único fundamento que dura, Jesucristo, la palabra hecha carne. Y ahora, envolvamos esto con un mensaje que agarrará tu corazón y preparará tu espíritu. Ahora que has visto la verdad, déjame preguntarte, ¿alguna vez has repetido algo pensando que vino de Jesús, solo para darte cuenta de que no estaba en la Biblia en absoluto? Sea honesto y comparta su experiencia en los comentarios. Quiero saber, ¿cuál es una frase que creías durante años que resultó ser una mentira? Si este mensaje habló a su corazón, no se lo guarde para usted mismo. Presione ese botón como suscríbase al canal y encienda las notificaciones para que nunca se pierda un video que podría cambiar su caminata espiritual. Estamos construyendo una comunidad basada en la verdad de Dios, las enseñanzas de Jesucristo y el fundamento inquebrantable de la Biblia, y eres parte de ella. Y oye, si estás listo para profundizar en tu fe, no te pierdas el próximo video que está a punto de aparecer aquí en tu pantalla. Te llevará más lejos en la palabra y te ayudará a descubrir más verdades de las que la mayoría de la gente nunca habla. Dios te bendiga y te veré en el próximo.